momentos más valiosos del programa porque tenemos la oportunidad de aprender juntos, de repasar la historia, de saber de dónde venimos. Y eso es posible siempre gracias a la intervención, la participación de nuestro tan querido profesor. Así que le damos la bienvenida al profe Eduardo Barreto, que hoy está como interesantón, está como... ¿Como agrandadito? No sé si es agrandadito la palabra. Sí. Misterioso, ahí está. Está out. Profe, Edu Barreto, ¿cómo le va? Buen día. No. Es una imagen, falsa es una imagen. Sí, una imagen. Puede ser tema de la neblina y todas esas cosas. Puede ser. Neblina Estaba como preocupado. Me dice, ¿cuándo vuelve Ariel Ramírez de las vacaciones? Arrancamos mal. No, pero acá hay buena conducción, hay buena producción. Claro. Tenemos material humano como para hacer cosas importantes, ¿no? Por supuesto. Y quienes hicieron cosas importantes también fueron el gobernador Tenev y el presidente Ricardo Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, dicen algunos. Profe, repasemos ese periodo de la historia comprendido entre los años 1983 y 1989. Tenev en la provincia, Alfonsín en la nación. ¿En qué contexto estábamos? En contextos políticos distintos, por cuanto estábamos hablando de una fórmula radical a nivel nacional y una fórmula frentista aquí en el Chaco, con el ingrediente de que el Partido Justicialista va a recuperar sus votos históricos y de esa manera va a continuar al frente de la gobernación del Chaco. Los objetivos tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, si uno analiza los discursos, se va a dar cuenta que de alguna manera estamos con discursos análogos, buscando lo que establecía el preámbulo de la Constitución, que era tratar de preservar el bien común, garantizar la unidad nacional, proveer a la defensa de nuestro territorio. Y bueno, la consigna era sacar la idea de trabajar con la democracia para preservar la comida, la salud y la educación. ¿En qué momento psicológico se encontraba el pueblo argentino? Porque digo, la asunción de el señor Alfonsín al frente de la presidencia, aún y a pesar del contexto provincial, habrá significado, supongo, un estado de efervescencia, de euforia, de esperanza. Veníamos de momentos muy tristes en la Argentina y creo que esto también habrá generado una falsa ideación de progreso, ¿no? Aquí creo que lo podemos agregar en varios aspectos, teniendo en cuenta la situación económica, el estado de ánimo de la gente, una actitud de tipo emocional que tiene que ver con lo que había sufrido la población argentina en estos años, en la noche más oscura de la historia, y no era el mismo estado de ánimo a nivel nacional que a nivel provincial. Habida cuenta que aquí en el Chaco, el interventor federal, José David Ruiz Palacios, había cosechado una serie de amigos, de simpatías, de adhesiones, que después se van a ver reflejados cuando presenta su partido, el partido militar, que después fue votado por la ciudadanía del Chaco. Claro, algunas actitudes que por allí no es un dato menor, ¿no? Claro. No es un dato menor, a pesar de que el radicalismo siempre, el peronismo y el radicalismo mantuvieron su caudal histórico de votos, pero se estaba presentando una fuerza nueva que venía a romper la bipolaridad que se había gestado en aquel momento, cuando la Unión Cívica Radical, por un lado, con el Bicho León, y Florencio Tenev, este hombre de Sáenz Peña, que viene con mucha fuerza tratando de establecer aquello de las tres banderas del justicialismo.
Florencio Teneb mantuvo vínculos con Raúl Alfonsín y si acaso esto existió, ¿fue un vínculo virtuoso, productivo para la provincia? En general, cuando hay gobiernos de distinto signo político, entra lo que en política se denomina las bases de la negociación. Es decir, tratar de establecer una correlación de fuerzas para ver de qué manera podemos establecer elementos que nos permitan a la provincia traer algunos dinerillos frescos como para poder, de alguna manera, invertir en lo que en general el liberalismo y el nacionalismo consideran como elemento fundamental, que es el invertir en obra pública, porque la obra pública genera de muchas maneras mano de obra para los empleados de la construcción y las industrias derivadas de la construcción. Por eso es que tuvo que tener mucha cintura política como para arrancarle, sacarle, disputarle, digamos, de alguna manera, algunos beneficios económicos al gobierno nacional. Suele pasar, claro, lo logró. Suele pasar que cuando gobernadores de provincias de una línea político-partidaria diferente a la del presidente que gobierna tiene cintura política, gestiona, intenta traer obra pública, intenta mantener relaciones bilaterales virtuosas y productivas, es criticado por su pueblo. Y ahí viene una pregunta muy recurrente para mí que es, ¿y qué pretendés que haga? Es decir, ¿cómo fue en este caso el vínculo de Teneb con Alfonsín, que trajo obras, y el de otros gobernadores y presidentes que lamentablemente tienen que pensar en un pueblo entero y quizás no en las animosidades o pasiones políticas? Por supuesto, ¿no? Yo creo que los tratados de sociología y de política nos dicen que en un sistema federal desarticulado, desequilibrado como el nuestro, las provincias, y fundamentalmente las provincias chicas, las provincias del NOA y del NEA, llevan las de perder, por cuanto en la coparticipación federal, que digamos, es la billetera del Estado Nacional, se juegan distintas alternativas en función de lo que cada uno pone sobre la mesa. Es decir, yo te doy algo más de la coparticipación, pero tú, a cambio, ¿qué me ofreces? Es decir, hay que negociarlos en términos políticos, pero también en términos electorales. Es decir, de alguna manera, el proyecto alfonsinista y el proyecto de Teneb se están jugando en cada ficha que ponen sobre la mesa una alternativa política. Y creo que les fue bien a los dos. En la primera etapa, Alfonsín había acumulado una cuota de confianza de la gente muy importante, que después se fue deteriorando a medida que la hiperinflación se iba comiendo los recursos del Tesoro Nacional, mientras que Teneb aquí realizó algunas obras importantes, sobre todo aquellas vinculadas con la educación y con la salud. Por ejemplo, se crearon muchas escuelas rurales, albergues para niños hijos de cosecheros, se puso en ejecución en el año 1983 el plan Ayudemos a Educar, que traía, digamos, mucha inversión en educación y la posibilidad de darle cabida, inclusión a algunos sectores que hasta ese momento, con la dictadura cívico-militar, había estado marginado, excluido de todo el modelo social y político. Por lo tanto, el hecho de que se construyan albergues para las familias rurales, que se cree, como se creó el Consejo del Aborigen, de manera de incluir a los pueblos originarios, y se ponga también en marcha el plan de salud escolar, nos está indicando cuáles son los ejes o los bastiones a partir de los cuales se movió Florencio Teneb, que después no va, digamos,
a tener ya tanto ese capital de votos y de confianza que había tenido en los primeros años. Pero no obstante eso, su buen gobierno lo llevó a que el candidato que presentaba el Partido Justicialista a continuación vaya a ganar la gobernación con un 52%, como fue el doctor Danilo Luis Baroni, que gobernó entre 1987 y 1991. Y a nivel nacional, la situación se iba deteriorando de manera abrupta, habida cuenta de que la hiperinflación, el problema de la deuda externa, el problema del déficit fiscal, el problema de la deuda externa negativa, perdón, el tema de la balanza de comercio exterior negativa, hizo que el gobierno se sintiera de alguna manera presionado y ahí vemos a Vittel, vemos a Torres Agasti, vemos a otros hombres del gabinete de la provincia que pareciera como que han estado en una reunión con el presidente de la República y de alguna manera Alfonsín en su última etapa de gobierno va a tener que llamar a los gobernadores para tratar de establecer un acuerdo político habida cuenta de que se le venía la noche. Desde el punto de vista económico, con la hiperinflación, desde el punto de vista militar, con la aparición de Aldo Rico y los Cara Pintada, y desde el punto de vista de los trabajadores que, nucleados en la CGT, le realizaban paros en función de aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo. Saúl Ubaldini, este hombre que perteneció al gremio de los cerveceros, convocó a 14 paros contra el gobierno de Alfonsín. Un contexto, ¿no?, realmente muy desfavorecedor para un Raúl Alfonsín que inició su gestión siendo catalogado como el padre de la democracia y luego tuvo que arribar a esta otra instancia histórica a la que nos estamos acercando con estas reflexiones, profesor, como fue el Pacto de Olivos con Carlos Saúl Menem y toda una negociación para llevar adelante el país. Pero digo, recién acabo de mencionarlo, Alfonsín fue reconocido como el padre de la democracia. ¿Fue un presidente democrático? Me refiero a la relación de la presidencia con todas las provincias argentinas, más allá de los vínculos o alusiones político-partidarias. Sí, me parece que lo primero que tendríamos que definir es qué se entiende por democracia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa palabra? Y ver de alguna manera si es legítima y real la democracia con la aplicación de los derechos plenos y efectivos de los ciudadanos, ¿no? De alguna manera, el abrir las puertas para que eso sea posible, creo que Alfonsín lo hizo. Ahora de ahí a que se pudieran cumplir efectivamente los derechos que realmente posee el ciudadano, como ser el acceso a la vivienda, el acceso a condiciones dignas de trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al estudio. Y bueno, creo que ahí quedaron algunas materias pendientes. No nos olvidemos que si fue provocado o no, eso es otra cuestión. En los últimos años de gobierno debió de alguna manera enfrentar lo que se estaba dando por primera vez en la historia argentina, que era la ola de saqueos a los supermercados, ¿no?, que era una medida nueva en materia de lucha de los sectores populares. Por otro lado, me parece saludable y loable la primera etapa en que se comienza a trabajar sobre la plena, tarea de la política de la desaparición forzada de personas, cuando se crea la comisión de Nunca Más, con la comisión de la CONADEP, donde había figuras estelares, notables de la política, del arte argentino, pero que después, por distintas presiones, después que había sido condenado a cadena perpetua Videla y Macera, va a tener que, digamos, de alguna manera retroceder en estas reivindicaciones de los derechos humanos con la sanción de la ley
de obediencia debida y la ley de punto final, que lo va a llevar a generar una desconfianza, un descreimiento por parte de muchos sectores que antes lo habían apoyado. Muchísimas gracias, profesor. La verdad, sin desperdicio, el análisis de este periodo comprendido en la República Argentina entre los años 1983 y 1989, que incluye además el gobierno provincial de Florencio Tenev y del presidente por aquel entonces, Raúl Alfonsín. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.